La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión Ferrara con una insistencia que parecía querer entrar, como si el cielo mismo estuviera tratando de lavar algo que llevaba demasiado tiempo acumulado. La casa era inmensa, un laberinto de mármol pulido, techos altos y pasillos que devoraban los pasos. En el centro de todo eso, en una sala donde la luz apenas se atrevía a filtrarse, estaba Alejandro Ferrara. 38 años, una fortuna que había construido con manos frías y decisiones más frías todavía, y ahora, una silla de ruedas que lo acompañaba como una sombra que no pedía permiso para quedarse. El accidente había sido hace 2 años. Un segundo de distracción en una carretera mojada, un camión que se cruzó, el sonido del metal retorciéndose como un grito. Cuando despertó, sus piernas ya no eran suyas. Los médicos hablaron de daño medular irreversible. Los amigos, de visitas que se espaciaron hasta desaparecer. Las mujeres que antes revoloteaban a su alrededor dejaron de llamar. La mansión, que una vez fue su trono, se convirtió en su tumba de lujo. Los empleados lo evitaban. Elena, el ama de llaves que llevaba 20 años en la casa, era la única que aún se atrevía a mirarlo a los ojos, aunque con el temblor de quien cruza un campo minado. Señor Ferrara, ha llegado la nueva cuidadora, dijo una mañana, su voz apenas un hilo desde la puerta. Alejandro no levantó la vista del ventanal. La lluvia seguía cayendo, y él contando gotas como quien cuenta los días que le quedaban de algo que ya no era vida. Otra más, murmuró. ¿Cuánto durará esta, una semana? No lo sé, señor. Pero parece diferente. Él soltó una risa seca, sin humor. Todas parecen diferentes al principio. Luego descubren que no soportan mi carácter. O mi silla. O las dos cosas. Elena asintió y se retiró. Minutos después, unos pasos suaves resonaron en el pasillo. La puerta se abrió sin prisa, y entró ella. Lucía Ramírez tenía 26 años, el cabello oscuro recogido en una trenza sencilla, un abrigo algo gastado y una bufanda color crema que parecía haber conocido mejores inviernos. Sus ojos eran grandes, pero no de esa manera infantil que pide protección. Eran ojos que habían visto demasiado y aún así seguían mirando de frente. Buenos días, señor Ferrara. Me llamo Lucía Ramírez, dijo con una voz que no temblaba, pero que tampoco desafiaba. Era firme, como quien sabe que no tiene nada que demostrar. Él la observó de arriba abajo, con la indiferencia que había perfeccionado como armadura. ¿Cuántos años tienes? 26. Demasiado joven para cuidar de un inválido malhumorado. Lucía no se inmutó. Ni una ceja levantada, ni un parpadeo. No vine a compadecerlo, señor. Vine a trabajar. Esa respuesta lo desarmó por un segundo. Estaba acostumbrado a las miradas de lástima, al miedo disfrazado de cortesía, a las sonrisas forzadas que se quebraban al primer grito. Pero ella lo miraba como si él fuera simplemente un hombre. No un caso perdido. No un trofeo roto. Muy bien, dijo él finalmente, recuperando el tono cortante. Pero que te quede claro, no necesito que me hables, ni que intentes hacerme sentir mejor. Solo cumple con tu trabajo. Entendido, respondió ella, dejando su bolso sobre una mesa y acercándose al aparador donde estaban sus medicamentos. Los revisó con naturalidad, como si llevara años haciéndolo, no minutos. Mientras la observaba de reojo, Alejandro notó algo que no esperaba. Ella se movía con una calma que no parecía ensayada. No había tensión en sus hombros, ni prisa en sus manos. Había en su manera de mirar una compasión distinta, no la de quien siente pena, sino la de quien entiende el dolor porque lo ha cargado. Esa primera semana fue una guerra silenciosa. Alejandro probó su paciencia como quien prueba un cuchillo nuevo. Le gritó por dejar una taza en el lugar equivocado, la ignoró durante horas. La corrigió por detalles que ni él mismo entendía por qué le molestaban. Pero Lucía no se rendía. Cada mañana lo ayudaba a vestirse, le preparaba el desayuno con la misma precisión tranquila. Lo acompañaba a las sesiones de rehabilitación aunque él se negara a mover un músculo. Cuando él se plantaba y decía no sirve de nada, ella no discutía. Se quedaba a su lado, en silencio, esperando. Como si supiera que el tiempo, a veces, es el único argumento que no necesita palabras. Una tarde, la tormenta rugía afuera como si el cielo se hubiera cansado de contenerse. Alejandro explotó.
Ya basta, Lucía, ¿no entiendes que esto es inútil? Mis piernas no van a volver. Perdí todo. Ella lo miró sin miedo. Sin retroceder. No perdió todo, señor Ferrara. Solo dejó de ver lo que todavía tiene. Él la miró con una rabia que escondía algo más hondo. Vergüenza. Culpa. Un vacío que no sabía nombrar. ¿Qué sabes tú de perder? Lucía bajó la mirada por un instante. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, pero no menos firme. Más de lo que imagina. El silencio que siguió fue tan pesado que pareció aplastarlos a los dos. Alejandro quiso preguntar. Quiso saber. Pero no lo hizo. En el fondo, algo en esa mujer le despertaba una curiosidad que llevaba años dormida. Los días pasaron, y con ellos nacieron pequeñas rutinas. Lucía le hablaba de cosas simples, el aroma del café recién hecho, las flores que empezaban a brotar en el jardín abandonado, la canción que su madre solía cantarle cuando era niña. Alejandro la escuchaba sin admitirlo. A veces, cuando ella no miraba, dejaba que una esquina de su boca se curvara en algo que casi era una sonrisa. Una tarde, mientras ella limpiaba la biblioteca, una de las ruedas de la silla se trabó en una alfombra. Alejandro, frustrado, golpeó la mesa. Maldita cosa inútil. Lucía se acercó sin decir nada. Se agachó, sus manos rozando las de él mientras ajustaba el mecanismo. Fue un contacto leve, apenas un segundo, pero suficiente para que el corazón de Alejandro diera un salto que no esperaba. La miró, sorprendido por su propia reacción. No tienes que hacerlo, dijo en voz baja. Lo sé, respondió ella, sin levantar la vista. Pero quiero ayudarlo. Esa frase tan sencilla sonó distinta. Nadie decía quiero cuando se trataba de él. Todos hacían lo que debían. No lo que deseaban. Esa noche, mientras Lucía recogía la bandeja de la cena, Alejandro habló por primera vez sin sarcasmo. ¿Por qué aceptaste este trabajo? No parece que lo necesites tanto. Ella sonrió con suavidad. Porque necesitaba empezar de nuevo. Perdí a mi madre el año pasado. Cuidarla fue lo último que hice antes de que el cansancio y la tristeza me ganaran. Cuidar de alguien más, me hace sentir que ella todavía está conmigo. De algún modo. Alejandro no supo qué decir. Por primera vez en años, la dureza de su voz se quebró. Lo siento. No necesita disculparse, señor Ferrara. Todos perdemos algo. Lo importante es no quedarnos vacíos. Ella se retiró, dejándolo con esas palabras resonando en la cabeza como un eco que no quería callar. Esa noche no pudo dormir. Recordó el accidente, el olor a gasolina y sangre, la oscuridad que lo había seguido desde entonces. Recordó a las mujeres que habían pasado por su vida sin dejar huella, a los amigos que se fueron cuando ya no era el Alejandro Ferrara de las portadas. Y pensó en Lucía. En cómo su presencia, sin pedir nada, empezaba a encender algo que creía extinguido. Al día siguiente, cuando ella entró con el desayuno, él la miró distinto. Buenos días, dijo, y su voz sonó más cálida de lo que pretendía. Buenos días, señor Ferrara. Llámame Alejandro. Ella lo observó, sorprendida. Si usted quiere. Alejandro. El nombre en sus labios sonó como una puerta que se abría despacio. En los días que siguieron, algo cambió. Alejandro empezó a participar en las terapias. Escuchaba cuando Lucía hablaba de sus sueños, un pequeño negocio de flores, una casa con jardín, una vida sin prisas, y a veces, solo a veces, se permitía reír. Los empleados lo notaban. La cuidadora lo está cambiando, murmuraban en la cocina. Pero él no lo veía así. No sentía que cambiara por bella. Sentía que a través de ella recordaba quién había sido antes del dolor. Una tarde, al caer el sol, Lucía lo llevó al jardín. Nadie había pisado ese lugar en meses. Las enredaderas cubrían los bancos, las flores estaban marchitas, pero el aire olía a tierra mojada y a algo que aún no había muerto. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó él. Porque quiero que vea que incluso las cosas marchitas pueden volver a florecer. La luz dorada del atardecer la envolvió, y por un instante pareció irreal, casi luminosa.
Eres muy distinta a lo que imaginé, dijo él. ¿Y qué imaginó? Una mujer como todas las demás. Que vendría, cobraría y se iría. Quizás aún lo haga, respondió ella con una sonrisa serena. Pero mientras esté aquí, quiero que recuerde cómo se siente estar vivo. Alejandro no respondió. Solo la miró. Y en su pecho nació algo nuevo, gratitud, miedo, deseo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que había perdido, sino en lo que tal vez aún podía ganar. Cuando Lucía se giró para empujar su silla de regreso, él susurró casi sin darse cuenta, gracias por quedarte. Ella sonrió sin mirarlo. A veces quedarse es la única forma de sanar. La lluvia comenzó a caer otra vez, pero esta vez no sonó fría. Por primera vez en años, el golpeteo del agua sobre el vidrio le habló de esperanza. El invierno llegó sin pedir permiso. Las mañanas eran más frías, las ventanas se empañaban, y los pasillos de la mansión parecían aún más largos. Alejandro pasaba cada vez más tiempo en el invernadero que Lucía había rescatado del abandono. Entre macetas oxidadas y tierra seca, ella había empezado a plantar semillas. Decía que la tierra podía curar, que había algo mágico en ver crecer la vida donde antes solo había olvido. Él la acompañaba en silencio, observándola. La veía hundir las manos en la tierra, hablarle a las plantas como si fueran viejas amigas, tararear canciones que no conocía. ¿Por qué haces eso?, preguntó una tarde, curioso. Lucía sonrió sin dejar de trabajar. Porque me gusta pensar que las plantas escuchan. Y cuando les hablas con cariño, florecen más rápido. Alejandro rió con ironía. Si eso fuera cierto, yo seguiría siendo un milagro marchito. Nadie me habla con cariño. Yo sí lo hago, respondió ella sin alzar la vista. El comentario lo dejó mudo. No supo cómo esconder el temblor que le recorrió el pecho. Esa noche, mientras cenaban, Lucía le contó una historia de su infancia. Vivíamos en una casa muy pequeña, pero llena de amor. Mi madre siempre decía que la pobreza no se mide por lo que tienes, sino por lo que te falta dentro. Tu madre debió ser una mujer sabia. Lo era. Pero la enfermedad se la llevó demasiado pronto. Y tu padre, nos abandonó cuando yo era niña. No tengo recuerdos de él. Solo sé que se fue sin mirar atrás. Alejandro asintió, sintiendo un peso familiar. Supongo que es más fácil marcharse que quedarse. A veces, respondió ella, pero no por cobardía. Hay quienes se van porque sienten que no merecen quedarse. Esa frase lo golpeó. Se sintió visto, expuesto, como si Lucía hubiera leído un pensamiento que llevaba años enterrado. Al día siguiente, durante la fisioterapia, notó algo distinto en él. Alejandro estaba más concentrado, más dispuesto. Muy bien, dijo ella con entusiasmo. Está logrando mantener el equilibrio mejor que antes. Solo quiero demostrarte que no me rindo tan fácil. Lucía lo miró sonriendo. No tiene que demostrarme nada, Alejandro. Yo ya sé quién es. Ah, sí, ¿y quién crees que soy? Un hombre que finge dureza para esconder lo mucho que ha sufrido. Él la observó en silencio. Nadie se había atrevido a hablarle así en años. Y tú, dijo finalmente, eres demasiado valiente para tu propio bien. Lucía rió, bajando la mirada. Tal vez. Pero alguien tenía que recordarle que todavía puede sentir. Sus ojos se encontraron. El aire se hizo más denso. No hubo palabras, solo una corriente que los atravesó a los dos. Alejandro sintió la necesidad de acercarse, de tocar, de volver a vivir. Pero la contuvo. No podía permitir que un impulso rompiera lo que apenas empezaba a construirse. Días después, un viejo amigo apareció sin aviso. Eduardo, su socio, un hombre de traje impecable y sonrisa fácil, llegó con una botella de vino y demasiada confianza. Alejandro. Hace meses que no sé nada de ti, ¿qué pasó con el hombre que dominaba el mundo? Ese hombre se cansó, respondió él con frialdad. Eduardo miró a Lucía, que entraba con la bandeja del té. ¿Y quién es esta preciosidad? Mi cuidadora, contestó Alejandro, cortante. Eduardo sonrió con ese tono que a Alejandro le resultó insoportable. Ya entiendo.
Te has buscado una terapia poco convencional. Te aconsejo que midas tus palabras, Eduardo. Lucía, incómoda, dejó la bandeja y salió en silencio. Cuando se fue, Alejandro habló con voz tensa. No vuelvas a referirte a ella así. Tranquilo, viejo amigo. No era más que una broma. Pero admito que nunca te había visto tan interesado. Alejandro lo observó sin responder. Hay cosas que no entenderías. Esa noche, mientras Lucía leía junto a la ventana, Alejandro se acercó con la silla hasta quedar frente a ella. No dejes que te incomoden las palabras de Eduardo. Es un imbécil. No me ofendió, respondió ella. Estoy acostumbrada a ese tipo de miradas. No deberías estarlo. A veces la vida te enseña a no esperar respeto para no decepcionarte. Alejandro frunció el ceño. Yo no pienso permitir que nadie te falte al respeto. Lucía lo miró con dulzura. No necesito que me defienda, Alejandro. Pero gracias. El silencio que siguió fue profundo. Él no sabía cómo explicar lo que sentía. Su corazón, dormido durante años, parecía despertar cada vez que ella hablaba. La mansión empezó a cambiar. Lucía cantaba mientras cocinaba, abría las ventanas para que entrara el aire, hablaba con los jardineros como si fueran viejos amigos. Alejandro la seguía con la mirada, incapaz de evitarlo. Una tarde, trajo una vieja radio. Es para que el silencio no lo consuma, dijo con una sonrisa. La encendió, y una melodía suave llenó la sala. Alejandro cerró los ojos, dejándose llevar. ¿Bailas?, preguntó de pronto, medio en broma. Lucía rió. Con mucho gusto, pero necesitaríamos más que una silla de ruedas para eso. Podemos intentarlo. Ella dudó, pero se acercó. Puso una mano en su hombro, otra en la suya. Alejandro se incorporó ligeramente, apoyándose en ella. Sus rostros quedaron tan cerca que podía sentir su respiración. No te muevas demasiado, susurró ella. No pienso hacerlo. Se balancearon apenas, pero en ese movimiento mínimo había algo profundamente humano. Una conexión sincera, limpia, casi sagrada. Cuando la canción terminó, Lucía se separó lentamente. Fue un buen intento, dijo sonriendo. Fue perfecto, respondió él. Esa noche soñó con ella. Soñó que caminaba de nuevo, que salía al jardín tomado de su mano, que reía sin culpa. Al despertar, deseó que el día comenzara pronto. Pero la vida rara vez concede treguas cuando el corazón empieza a sanar. A la mañana siguiente, Elena entró con expresión preocupada. Señor Ferrara, hay un hombre afuera. Dice que viene por la señorita Ramírez. Lucía palideció. ¿Quién es? Mi hermano, respondió ella en voz baja. No sabía que vendría. Diego entró con mirada dura. Lucía, mamá está enferma. Necesito que vuelvas a casa. Alejandro la miró sin saber qué decir. Lucía bajó la cabeza, luchando con el corazón. No puedo irme, Diego. Él me necesita. El joven miró a Alejandro con desprecio. ¿Y tú quién eres para necesitarla? Solo eres un rico que no sabe lo que es perderlo todo. Alejandro sintió la furia crecer, pero se contuvo. Lucía puede decidir por sí misma. Diego dio un paso hacia su hermana. Madre te necesita más que este hombre. Lucía apretó los puños, las lágrimas amenazando con salir. Alejandro, desde su silla, solo pudo mirarla en silencio, sabiendo que esa decisión podría destruir lo que apenas había empezado a sentir. Esa noche Lucía no durmió. Las palabras de su hermano resonaban una y otra vez. Asterisco madre te necesita más que este hombre. Sabía que Diego no mentía. Su madre, enferma desde hacía años, vivía en un pueblo a 2 horas, cuidada apenas por una vecina. Pero irse significaba abandonar a Alejandro justo cuando él empezaba a abrirse. Cuando amaneció, Alejandro la esperaba en el comedor. ¿Te irás?, preguntó sin rodeos. Lucía miró sus manos, temblorosas sobre la taza de café. No lo sé. No puedo dejar sola a mi madre. Alejandro apartó la vista hacia el ventanal. Entiendo. Todos tienen a alguien que los espera.
Ella notó la amargura en su voz. Alejandro, no tienes que explicarme nada. Si decides irte, te llevaré personalmente. Sus palabras eran firmes, pero su mirada lo traicionaba. Había algo roto detrás de sus ojos, un miedo antiguo, un abandono que se repetía. Esa tarde el silencio llenó la casa. Lucía empacó algunas cosas. No había decidido, pero sentía el peso de ambas vidas sobre los hombros. Cuando fue al invernadero a regar las plantas, lo encontró allí. Alejandro observaba el pequeño jardín que habían construido juntos, el primer rincón donde la vida había vuelto a nacer. «Sabes», dijo sin girarse. «Pensé que cuando perdí mis piernas había perdido todo. Pero ahora entiendo que lo que más me dolía no era eso. Era no tener a nadie que se quedara cuando todo se derrumbó». Lucía se acercó despacio. «No todos saben quedarse, Alejandro. Pero eso no significa que no les importe». «¿Y tú?», preguntó volviéndose hacia ella. «¿Te quedarás?». Lucía tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Quisiera hacerlo. Pero hay personas que dependen de mí». Alejandro asintió, resignado. «Entonces no te lo impediré. Solo prométeme que volverás». Lucía sonrió con tristeza. «Si la vida lo permite, volveré». 2 días después, Diego volvió por ella. La despedida fue silenciosa. Alejandro la esperó en el vestíbulo, la mirada fija en el suelo. Lucía se acercó con la maleta. «Gracias por todo, Alejandro». Él levantó la vista. En su rostro no había dureza, solo cansancio. «Gracias a ti por recordarme que aún soy humano». Ella sonrió temblorosa. «Cuídese, por favor. No se encierre otra vez». «No puedo prometerlo», dijo él con un intento de sonrisa. «Pero lo intentaré». Lucía se inclinó y besó su mejilla. Un roce leve, pero suficiente para dejarlo sin aire. Luego salió, dejando un silencio más pesado que cualquier palabra. Los días siguientes fueron grises. Alejandro volvió a su rutina, pero el vacío era distinto. El aroma del café que Lucía preparaba, el sonido de sus pasos, su risa leve cuando hablaba con las plantas, todo seguía allí, pero ausente. Intentó volver al trabajo. Pasaba horas en el despacho revisando documentos que ya no le importaban. Eduardo lo visitó una vez más. Así que la chica se fue. Tenía que hacerlo. Siempre se van, amigo. Las personas como nosotros no nacimos para ser amadas. Alejandro lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. Tal vez tú no. Pero yo ya no quiero creer eso. Pasaron 3 semanas. Un día, mientras revisaba el correo, vio un sobre con la letra de Lucía. Lo abrió con manos temblorosas. Asterisco Alejandro, asterisco sé que me pidió que prometiera volver. No sé si podré, pero quiero que sepa que pienso en usted. Mamá está estable, pero su tratamiento es caro. A veces trabajo en el mercado vendiendo frutas para ayudar. He pensado en cómo era usted antes de que lo conociera. Creo que ese hombre aún está dentro, esperando que alguien lo mire sin miedo. No se rinda. Y no olvide regar las flores, con cariño, Lucía. Alejandro cerró los ojos. Durante años había recibido cartas de socios, banqueros, admiradores. Ninguna lo había conmovido como esa. Esa noche tomó una decisión. Mandó preparar su coche adaptado y pidió a Elena que organizara un viaje. ¿A dónde vamos, señor? A donde las uvas crecen y la esperanza huele a tierra mojada. El viaje fue largo. La carretera serpenteaba entre colinas y pueblos tranquilos. Cuando llegó a San Marcos, el sol caía dorado sobre los techos de teja. En la plaza vio un puesto humilde lleno de canastas de uvas y manzanas. Y allí estaba ella. Lucía tenía el cabello recogido, la piel dorada por el sol, las manos manchadas de jugo de fruta. En brazos sostenía a una anciana de mirada dulce, su madre. Alejandro se quedó mirándola desde el coche. No sabía cómo acercarse. Pero cuando Lucía lo vio, sus ojos se agrandaron. Alejandro, susurró acercándose. Él sonrió nervioso. Te prometí que no me encerraría otra vez. Lucía rió entre lágrimas.
No puedo creer que haya venido hasta aquí. No podía quedarme esperando otra carta. Esa tarde conoció a la madre de Lucía. La mujer, frágil pero sonriente, lo tomó de la mano. Así que usted es el señor del que tanto habla mi hija. Pensé que sería un hombre frío. Lo fui, respondió él con una sonrisa leve. Pero su hija tiene un don para derretir el hielo. La madre rió. Sí, siempre lo tuvo. Lucía los observaba en silencio, emocionada. Había algo en la forma en que Alejandro miraba a su madre, respeto, ternura, humanidad, que le arrancaba el aliento. Cuando cayó la noche, se sentaron los tres frente al pequeño jardín de la casa. Lucía ofreció té y encendió una vela. No sé si hice bien viniendo, dijo él rompiendo el silencio. No quiero interferir en tu vida. Lucía negó con la cabeza. No está interfiriendo. Está aquí. Eso ya es suficiente. Alejandro la miró, y por un momento el mundo pareció detenerse. Lucía, desde que llegaste a mi casa he sentido miedo. Miedo de necesitarte, miedo de perderte, miedo de sentir otra vez. Pero ahora entiendo que vivir sin miedo no significa no sentirlo, sino atreverse a quedarte a pesar de él. Ella lo escuchó en silencio, con lágrimas contenidas. Yo también tengo miedo, Alejandro. Pero cuando lo veo, siento que vale la pena arriesgarse. Sus manos se encontraron en la oscuridad. No hubo promesas. Solo una certeza compartida. La madre los miró desde la ventana, sonriendo en silencio. El amor siempre encuentra el camino más inesperado, susurró para sí. Los días en San Marcos pasaron lentos, suspendidos en una calma que Alejandro no recordaba haber sentido jamás. Cada mañana se despertaba con el canto de los gallos y el aroma del pan recién hecho. Ayudaba en lo que podía, revisaba cuentas, arreglaba cosas en la casa, supervisaba las ventas en el mercado. Nadie habría imaginado que ese hombre de rostro serio era el mismo magnate de las revistas. Pero por dentro algo lo inquietaba. No era el cambio de vida, sino la fuerza de lo que sentía por Lucía. Una tarde, mientras ella lavaba las uvas en el patio, se acercó con su silla. Lucía, necesito hablar contigo. Ella levantó la vista, notando la seriedad en su tono. ¿Qué ocurre? He estado pensando en lo que somos, en lo que esto significa. No quiero confundirte. Sé que mi mundo y el tuyo son distintos. ¿Y por qué tendría que importar eso? Porque la gente hablará. Porque tu familia dependerá de ti. Porque no quiero arrastrarte a una vida que quizás no te haga feliz. Lucía se acercó, mirándolo a los ojos. ¿Y quién dijo que no soy feliz? No necesito una mansión ni un apellido famoso. Solo necesito sentir que lo que vivimos es real. Alejandro apretó las manos sobre las ruedas de su silla. Lucía, yo no puedo ofrecerte una vida normal. Ella sonrió con ternura. No quiero una vida normal, Alejandro. Quiero una vida contigo. Él la miró en silencio. La dureza que lo había acompañado toda la vida se quebró por completo. No sabes cuánto miedo tengo, susurró. Yo también, respondió ella. Pero a veces el miedo es solo una señal de que algo vale la pena. Esa noche salieron al jardín. El cielo estaba cubierto de estrellas. Lucía se sentó frente a él en la hierba. ¿Qué pensabas antes del accidente? Que el mundo me pertenecía. Que podía comprarlo todo. Respeto, amor, felicidad. Hasta que un segundo bastó para quitarme la ilusión. A veces la vida tiene que romperte para que empieces de verdad, murmuró ella. Eso hiciste tú. Me rompiste las paredes que había construido. Lucía bajó la mirada, sonrojada. No fue mi intención. No me quejo, respondió él sonriendo apenas. No sabía cuánto necesitaba volver a sentir. Sus ojos se encontraron. En ellos no había promesas grandilocuentes, solo verdad. Y en esa verdad, el amor crecía con una fuerza serena, pero innegable. Pero la tranquilidad no dura cuando el destino decide probar los corazones. Un día Eduardo llegó al pueblo. Su coche de lujo contrastaba con las calles de tierra. Lucía estaba atendiendo el puesto cuando él se acercó. ¿Eres tú, Lucía Ramírez? Sí, ¿lo conozco?
Soy el socio de Alejandro. Vine por él. Ella frunció el ceño. Él está con mi madre ahora, descansando. Eduardo la miró con burla y desprecio. Así que era cierto. El poderoso Ferrara se ha enamorado de su cuidadora. Lucía lo miró con serenidad. No tiene derecho a juzgarlo. Tengo derecho a preocuparme. Ese hombre no pertenece aquí. Lo que ustedes tienen es una fantasía. Tal vez, respondió ella firme. Pero es una fantasía que nos hace felices. Eduardo suspiró frustrado. Escucha, no quiero herirte. Pero Alejandro tiene una empresa que mantener, una vida que no puede abandonar. Y tú no deberías ser la razón de su caída. Lucía guardó silencio. Sabía que en parte tenía razón. Esa noche, subió a la habitación donde Alejandro descansaba. Te buscó Eduardo. Quiere que vuelvas. Dice que tu empresa te necesita. Mi empresa sobrevivirá sin mí, respondió con tono áspero. Lucía tomó su mano. Alejandro, sé que te duele recordar ese mundo, pero no puedes huir de lo que eres. ¿Y qué soy, Lucía? Un hombre roto que intenta fingir normalidad. No eres un hombre que aún tiene mucho por dar, pero para hacerlo tienes que perdonarte. Él la miró con ternura y desesperación. No quiero perderte. Lucía sonrió con tristeza. No me perderás. Pero si no vuelves a enfrentarte a tu vida, terminarás perdiéndote a ti mismo. Al día siguiente, el coche de Eduardo estaba listo. Alejandro se despidió de la madre de Lucía con respeto. Lucía lo acompañó hasta la puerta. No sé cuándo volveré, dijo él, pero te prometo que lo haré. No necesito promesas, Alejandro. Solo quiero que sigas siendo el hombre que conocí aquí. Él la miró con un nudo en la garganta. Me has dado más de lo que imaginé recibir. Lucía se inclinó y lo abrazó con fuerza. Su rostro se hundió en su hombro. Ve, susurró. Ve a luchar por tu vida. Él la soltó lentamente, con los ojos húmedos. Y tú no dejes de creer en mí. Lucía lo acompañó con la mirada mientras el coche desaparecía entre el polvo del camino. Cuando se quedó sola, sintió que una parte de su alma se iba con él. Semanas después, la vida en San Marcos volvió a su ritmo, pero algo faltaba. Lucía seguía cuidando a su madre y atendiendo el puesto, aunque el brillo en sus ojos se había apagado. Cada vez que miraba el horizonte, imaginaba el rostro de Alejandro. Un día recibió una carta con un sello dorado. Asterisco Lucía, asterisco he vuelto al trabajo. No ha sido fácil. Todos esperan que sea el mismo de antes, pero ya no puedo fingir. Estoy reconstruyendo mi empresa, pero también mi alma. Y cada decisión que tomo, la tomo pensando en ti. No sé cuándo podré regresar, pero quiero que sepas que no hay un solo día en que no imagine tus manos, tu voz, tu risa. Gracias por enseñarme a vivir, Alejandro. Lucía presionó la carta contra su pecho, dejando que las lágrimas cayeran. Volverás, susurró. Lo sé. Pero en el fondo, temía que el destino tuviera otros planes. A cientos de kilómetros, Alejandro miraba por la ventana de su despacho. La ciudad lo recibía con su ruido y su frialdad, pero ya no era el mismo. Había vuelto, sí, pero algo dentro de él seguía en San Marcos, bajo ese cielo lleno de estrellas y la voz de una mujer que lo había salvado sin pedir nada a cambio. Mientras su asistente lo llamaba desde la puerta, murmuró para sí, Lucía, lo prometo. No dejaré que esto termine así. El viento golpeó los ventanales, y por un instante, juró escuchar su risa entre los ecos del ruido urbano. Habían pasado casi 6 meses desde aquella despedida. Lucía seguía en San Marcos, cuidando de su madre, manteniendo el pequeño puesto de frutas. Sonreía a diario, pero había una nostalgia suave que nunca se apagaba. Por las noches, abría el cajón de su mesa y releía las cartas de Alejandro. Cada una era una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, como si con cada palabra él aprendiera a vivir un poco más. La última carta había llegado hacía un mes. En ella, le contaba que estaba reconstruyendo su empresa con nuevos valores, contratando personas que necesitaban segundas oportunidades. Que estaba empezando a caminar algunos pasos con ayuda de terapias intensas. Que cada esfuerzo lo hacía pensando en verla de nuevo.
Desde entonces, silencio. Una tarde, el cielo se cubrió de nubes grises. El viento olía a lluvia y promesas. Lucía estaba guardando las canastas cuando escuchó el rugido de un motor. Levantó la vista y lo vio. Un coche negro, discreto pero elegante, se detuvo frente al puesto. La puerta se abrió, y allí estaba Alejandro Ferrara. De pie. No del todo firme, pero erguido, apoyado en un bastón. Lucía se quedó paralizada. Las lágrimas brotaron antes de que él dijera una palabra. Te lo prometí, dijo él con una sonrisa leve. Lucía corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, como si el tiempo y la distancia se disolvieran en ese instante. Alejandro hundió su rostro en su cabello, respirando su aroma, sintiendo que el mundo volvía a tener sentido. Pensé que no volverías, susurró ella. Pensé que no podría hacerlo. Pero cada paso que di, cada día que soporté el dolor, lo hice pensando en llegar a ti. Lucía lo miró a los ojos. ¿Estás caminando? Él asintió, emocionado. Los médicos dijeron que era casi imposible. Pero tú me enseñaste que lo imposible solo lo es hasta que alguien te hace creer que puedes. Esa noche cenó con Lucía y su madre. La casa estaba llena de una calidez sencilla, esa que ninguna mansión puede comprar. La madre lo observaba con una sonrisa. Ha cambiado mucho, señor Ferrara. Gracias a su hija, respondió él. Lucía siempre tuvo ese don. Sabe sanar sin darse cuenta. Lucía bajó la mirada, sonrojada. No digas eso, mamá. Alejandro la observó con ternura. Tu madre tiene razón. Sanaste lo que yo creía muerto. La lluvia comenzó a golpear el tejado, suave como una bendición. Días después, Alejandro decidió quedarse unos días más en el pueblo. Ayudaba en el puesto, saludaba a los vecinos, caminaba junto a Lucía por los senderos entre las viñas. A veces hablaban de su futuro. A veces no decían nada. No hacía falta. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Lucía detuvo el paso. ¿Qué pasará ahora, Alejandro? Él se quedó pensativo. No lo sé. Podría llevarte a mi mundo, pero ese no es tu lugar. Y yo podría quedarme aquí, pero temo ser una carga. Lucía negó con la cabeza. No eres una carga. Eres la razón por la que este lugar volvió a tener color. Él sonrió con melancolía. ¿Y si intentamos algo nuevo? Ni tu mundo ni el mío, sino uno que construyamos juntos. Lucía rió suavemente. ¿Y cómo sería ese mundo? Pequeño, pero con flores. Lleno de música, de risas, de gente real. Un lugar donde nadie tenga que fingir ser fuerte todo el tiempo. Lucía lo miró con ternura infinita. Ese mundo ya existe, Alejandro. Está aquí, dijo tocando su pecho. Dentro de ti. Una semana después, Alejandro invitó a todo el pueblo a una reunión en la plaza. Nadie entendía muy bien qué ocurría hasta que él, apoyado en su bastón, se levantó sobre una pequeña plataforma improvisada. Lucía lo observaba desde el público, emocionada. Durante años, dijo Alejandro, creí que la vida era una competencia. Que valía por lo que tenía y no por lo que era. Pero un accidente me obligó a ver las cosas desde otra perspectiva. Y entonces conocí a alguien que me enseñó que la riqueza verdadera está en los corazones que no temen amar, incluso cuando el amor parece imposible. Buscó a Lucía entre la gente y extendió su mano. Lucía Ramírez, ¿aceptarías caminar conmigo? Aunque a veces mis pasos sean torpes y lentos. Lucía se llevó las manos al rostro, sorprendida. La plaza estalló en murmullos y sonrisas. Ella caminó hacia él, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Siempre caminaré contigo, Alejandro, respondió tomando su mano. Él sonrió con los ojos brillantes. Entonces, comenzamos aquí, donde la vida es simple, pero el amor lo cambia todo. El pueblo estalló en aplausos. Los niños reían, los ancianos aplaudían con lágrimas, y la madre de Lucía los observaba desde su silla, sonriendo con orgullo. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Alejandro y Lucía se quedaron solos en el jardín. El aire olía a uvas maduras y tierra mojada.
¿Recuerdas cuando te dije que el miedo era una señal de que algo valía la pena?, preguntó ella. Sí. Y sigo teniendo miedo, confesó él. Lucía rió. Yo también. Pero esta vez quiero sentirlo contigo. Él la abrazó con suavidad. Eres lo mejor que me ha pasado. Lucía apoyó su frente contra la suya. Y tú, el milagro que no sabía que esperaba. El viento sopló entre las hojas, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Meses después, la mansión Ferrara volvió a abrir sus puertas, pero no era la misma. En el jardín florecían las plantas que Lucía y Alejandro habían sembrado juntos. Ella caminaba a su lado, tomada de su mano, mientras él avanzaba con paso lento, pero firme. Las risas llenaban los pasillos, y la casa ya no era un monumento al silencio, sino un hogar. Alejandro se detuvo frente al ventanal donde todo había comenzado. El reflejo en el cristal mostraba a un hombre diferente, más humano, más libre, más vivo. Lucía se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. ¿En qué piensas? En que la vida me quitó las piernas, pero me devolvió el corazón. Lucía sonrió cerrando los ojos. Y yo solo ayudé a que recordaras cómo usarlo. El sol se ocultó lentamente, tiñendo el cielo de naranja. Y mientras la luz caía sobre ellos, Alejandro comprendió que a veces el amor no es un destino, sino el camino que te enseña a seguir adelante. El millonario rudo, mujeriego y solitario había encontrado la cura en el lugar más improbable, en los brazos de una mujer sencilla, en un pueblo olvidado, donde el amor floreció sin pedir permiso. Y con ella aprendió a caminar otra vez.